Yo soy Nacho Fernández Laguna, soy ingeniero industrial de formación y también he cursado diferentes estudios, entre ellos un máster en administración de empresas en el IE, en Madrid, especializado en empresas del entorno audiovisual. Y bueno, básicamente llevo unos 20 años de experiencia, donde empecé como ingeniero más en aspectos más técnicos, en puestas en marcha y demás, pero enseguida derivé hacia temas de ventas, marketing, comunicación y demás. Desde el año 2007 aproximadamente tengo mi propia empresa, que es una productora de contenidos audiovisuales, donde trabajamos mucho contenido también para Internet desde hace ya unos cuantos años. Y además, pues prestamos servicios de asesoría y de formación y de consultoría desde hace un tiempo también en ese tipo de temas estratégicos de modelos de negocio y demás. Colaboro con IEBS desde hace ya 2 años. Doy diferentes clases de módulos de estrategia, modelos de negocio, clases de materia de ética empresarial también. Y dentro de los módulos de financiación, tanto en los másteres de emprendedores como finalmente en el posgrado de e-commerce multicanal, donde precisamente una de las asignaturas que imparto lleva por título modelos de negocio y es, pues, de alguna forma se ven parte de los contenidos que vamos a ver hoy y luego lo focalizamos y lo ampliamos bastante más, como digo, especializándolo precisamente en lo que interesa en el posgrado, que es todo lo que tiene que ver con cómo funcionan estos modelos en modelos de e-commerce. Bueno, pues voy a dejar de hablar de mí para empezar a hablar de modelos de negocio, que es a lo que hemos venido, y básicamente vamos a estructurar la presentación en dos grandes bloques. Por una parte vamos a hablar de modelos de negocio y cómo se constituyen, cuáles son sus elementos y realmente para qué sirven. Y en un segundo bloque haremos una descripción de diferentes modelos de negocio. Clasificar modelos de negocio no es una tarea ni sencilla ni que se pueda resumir en media hora de clase, puesto que al límite podemos decir que hay un modelo de negocio distinto para cada empresa. De alguna forma tiene que ser así, tiene que haber alguna particularidad que haga que dos compañías pues se diferencien de alguna forma, ¿no? Pero bueno, hemos intentado, como hemos hecho en el temario de la clase de modelos de negocio que está en el posgrado, hemos intentado hacer una serie de clasificación y ilustrarlo con diferentes ejemplos para que esto pueda entenderse mejor. Pues empezamos con la definición. Modelo de negocio básicamente es una expresión muy utilizada que muchas veces, pues por la amplitud y por la variedad del concepto, no se usa con el significado que nosotros queremos darle y que creemos que es el más útil, ¿no? Básicamente partimos de una idea. Es muy habitual, sobre todo en entornos de emprendedores, pues en reuniones de emprendedores o hablando con gente que se dedica, que tiene una startup o que está en ese tipo de negocios tan habituales ahora, desde luego, con todo el desarrollo de Internet, que hablamos de ideas. Tengo una idea estupenda, esto es gracias a una idea buenísima, de repente pues, se oyen cosas como que Apple triunfa porque tiene grandes ideas. A mí me gustaría lanzar la pregunta de si realmente una idea tiene valor por sí sola. Está claro que una idea es la génesis al final de todo proyecto y de todo proyecto emprendedor. Pero una idea por sí sola normalmente no es que valga poco, sino que no somos capaces de saber cuál es el valor de esa idea. Una idea, si solamente es una idea, se viene abajo. Precisamente un modelo de negocio es aquella estructura que permite alrededor de una idea construir con unos elementos concretos que esa idea genere valor, permita obtener ingresos y, como digo, todo eso apoyado en una estructura y en una serie de transacciones y de movimientos que vamos a ver, y fundamentalmente que esa idea esté encuadrada en una estrategia. Lo que es importante es tener una estrategia, saber hacia dónde vamos, ser coherentes y, por supuesto, que esa idea inicial seamos capaces de hacerla llegar y hacer que realmente funcione, que sea algo que nos permita obtener ingresos, que al fin y al cabo pues es el
el objetivo de todas. Nos vamos a apoyar para ver los diferentes elementos los que se componen un modelo de negocio en un trabajo realizado por Piñero y Osterwalder hace ya unos años, muy conocido, probablemente muchos de ellos ya habéis oído hablar, y que es el manual para todo este trabajo. En él se definen tanto un montón de ejemplos muy ilustrativos como una serie de metodologías, formas de acercamiento a la pregunta clave, que es cómo encontrar el modelo de negocio ideal para aquello que estamos haciendo. Para mí, la base de todo es el módulo central, que es la propuesta de valor. Hay 9 elementos en este modelo. Para mí hay 2 que son absolutamente claves, imprescindibles. El primero, podríamos hablar del cliente. Sin un cliente no hay nada. Pero aunque tengamos cliente, sin una propuesta de valor diferenciada, sin una propuesta de valor que nos permita a nuestra empresa tener un sello propio, una identidad propia, no estaríamos haciendo absolutamente nada. La propuesta de valor o las propuestas de valor en las que se vaya a apoyar nuestro contenido, aquello que vayamos a llevar al mercado, puede ser de diferentes maneras. Las más evidentes son las que tienen que ver con el precio. Si vendemos más barato, pues es muy probable que vendamos más. Pero ya adelanto un poco que todos los elementos del modelo tienen que guardar una coherencia entre sí, y una estrategia basada solamente en un precio bajo, pues al final no tiene más que un efecto en nuestros competidores, pues que simplemente igualen ese precio, y si nuestra propuesta no es capaz de diferenciarse de otra manera, pues hasta ahí habremos llegado. Entonces, de alguna forma, el precio es un parámetro muy importante. Hay muchos modelos de negocio que se basan en precios bajos, de compañías de viaje como Ryanair, o de distribución, no sé, como Walmart, el líder del mercado americano. Estrategias basadas en el precio, pero que no solamente lo que ofrecen no es solamente el precio más competitivo del mercado, sino que tienen toda una serie de estructura alrededor, como veremos un poco en esta presentación, que permite que ese precio sea bajo. Esto es muy importante. No basta con decir, bueno, yo hago esto de la manera que sea y simplemente bajo mis precios, porque si hago eso y mi estructura no es coherente, el resto de mi modelo de negocio no es coherente con ese precio, simplemente pues estaré en una estrategia equivocada y muy probablemente a medio o largo plazo no tenga ningún sentido. Hablando de propuesta de valor, es muy importante el concepto de experiencia de cliente. Cada vez más no compramos cosas aisladas, sino que lo que hacemos es disfrutar de una experiencia, pues bien en unas vacaciones, en un hotel, o conduciendo un coche, o simplemente una experiencia de compra en una página web, como me imagino que muchos de vosotros estaréis más interesados. Comprando el mismo objeto o teniendo el mismo servicio, no es lo mismo hacerlo en una página que en otra, porque la experiencia es mejor, porque nos sentimos más comprendidos, porque el tono de comunicación de la web se adapta más a quiénes somos los usuarios, y todo eso no es al azar. Todo eso responde realmente a una estrategia, porque realmente cuando hablamos de modelos de negocio estamos hablando de estrategia con mayúsculas. El segundo elemento que quiero ver son los clientes. De alguna manera nosotros podemos decidir, debemos decidir. Al final es una cuestión de elección, ver a qué clientes nos estamos enfocando. Ese mercado está compuesto por diferentes tipos de clientes que nosotros vamos a agrupar en diferentes segmentos en función de qué interesa a cada uno, por qué están dispuestos a pagar, qué parte de nuestra propuesta es la que mejor les conviene a sus necesidades. Y, perdón. Y como decía, es un momento de decisión, de elección. Nosotros podemos decidir ir a todo el mundo, podemos decidir presentar un producto solamente al gran lujo, a clientes de alto poder adquisitivo, o podemos ir precisamente a todo lo contrario. Enfocarnos a un segmento o a otro nos va a hacer, volvemos a hablar un poco de lo mismo que hablábamos en el momento precio de hace unos minutos. Enfocarnos a un segmento a otro nos va a hacer que si toda la estructura si todos los elementos de nuestro modelo están alineados en la misma dirección, probablemente vayamos a tener más éxito
que si simplemente lo que hacemos es una declaración de intenciones. No, es que yo quiero que mi cliente sea urbano, hombre de entre 30 y 40 años. Eso es un buen punto de partida, pero todo lo demás, todos los elementos que conforman el modelo, tienen que ir enfocados en la misma dirección. Si no, tampoco tendremos. Entonces, definimos propuesta de valor, cliente a quien va, dirigido, y luego, muy importante, ¿cómo son esos canales? En el caso que nos ocupa, tenemos que hablar básicamente de Internet. Nosotros vamos a tener una página web donde nos vamos a comunicar con esos clientes y una serie de sistemas logísticos por donde vamos a ser capaces de llevar esos elementos hacia esos productos que estamos vendiendo hacia nuestros clientes. Los canales de distribución históricamente han sido algo fundamental y en el mundo del e-commerce es clave. O sea, no sirve de nada una buena experiencia de venta, un producto asequible a un buen precio si luego el producto no llega o llega dañado, ¿no? De alguna forma ese canal de distribución tiene que comprender diferentes fases, desde la información de cómo es nuestro producto hasta, por supuesto, el servicio postventa. El objetivo final es la venta repetitiva. Podemos centrarnos en vender elementos sueltos y no pretender una venta repetitiva, pero al final la perdurabilidad de la empresa está condicionada a que seamos capaces de precisamente eso, conseguir una venta repetitiva, una buena experiencia de cliente y demás. Si un servicio postventa que recoja esas incidencias que pueda haber y las resuelva de manera convenientemente, sin ese elemento, pues nuestro canal de distribución y comunicación no va a ser bueno jamás. Además de los canales de distribución que se establecen entre nuestra propuesta y el cliente, hay un elemento que es las relaciones que se van a establecer con él. Lógicamente, no tendremos el mismo tipo de relación si en una tienda pequeña, con un cliente conocido, habitual o en un bar de barrio, que en una página web donde estamos vendiendo componentes electrónicos específicos para un determinado mercado, ¿no? Al final la relación con el cliente pues es fundamental, es la manera en la que ese cliente no solo va a elegirnos, sino va a querer repetir con nosotros y hacer que su experiencia de venta se convierta para nosotros en una rentabilidad sostenida. En el caso para empresas de e-commerce, para páginas web donde estamos haciendo una transacción exclusivamente por Internet, tendremos que ver que esa plataforma, que esa experiencia de usuario en el momento de la compra, pues que tenga una serie de condicionantes, que el usuario que aparezca en nuestra página web tenga ganas de quedarse, que tenga ganas de lo que llamamos que sea capaz de convertir, ¿no? De no solamente pasar de nuestra página, sino de además ser repetitivo, darse de alta en nuestro newsletter, que tengamos sus datos potenciales para poder hacer cualquier tipo de elementos de remarketing y demás, y que al final pues sea un cliente efectivo. Dentro de las relaciones con clientes hablamos también, pues, por ejemplo, ¿no? de sistemas de creación colectiva, donde proveedor y cliente de alguna forma se unen y se equiparan en el mismo plano y consiguen al final llegar a un proceso de creación colectiva. Como digo, la relación con el cliente es otro de los pilares básicos del modelo de negocio. Obviamente, al final, lo que vamos a conseguir lo que queremos conseguir es una serie de entrada de ingresos. Y esos ingresos, como decíamos antes cuando hablábamos de la propuesta de valor, pues tienen mucho que ver con el precio. Vamos a tener que ser capaces de establecer unos precios en función del mercado, en función de los clientes. Esos precios podrán ser de alguna forma fijos por producto o podrán estar sujetos a algún tipo de adaptación, bien por negociación directa a través de una plataforma de Internet, bien por disponibilidad, como suelen hacer las compañías, sobre todo hoteleras o tipo Booking o compañías de viajes. Pues no es lo mismo comprar un vuelo de hoy para mañana viendo la disponibilidad que queda que un vuelo típico diario Madrid-Barcelona donde prácticamente el precio pues va a estar definido, ¿no? Ese tipo de cosas son factores que intervienen en cómo fijamos ese precio, que al final va a determinar de qué manera los ingresos van a entrar en nuestra compañía, sin los cuales, pues lógicamente, todo lo que vamos a hacer no va a tener sentido.
Tenemos una propuesta de valor que la enfocamos a unos clientes a través de unos canales y que nos va a dar unos beneficios. Para ello necesitamos una serie de recursos. Necesitamos servidores, necesitamos personas que estén trabajando, necesitamos una serie de recursos tanto físicos como humanos, que son al final los que nos van a dar ese tipo de recursos que necesitamos para conseguir llegar y hacer llegar nuestra propuesta de valor al cliente. Los recursos clave se van a dedicar, lógicamente, a una serie de actividades clave que tenemos que tener muy claras para potenciar o para ver de qué forma eso se estructura para que los recursos dedicados a las actividades clave se enfoquen para conseguir precisamente lo que queremos. Muchas veces, tanto los recursos como las actividades clave, que en una estructura de empresa tradicional están integradas dentro de nuestra compañía, muchas veces vamos a externalizar, bien porque somos una tienda online y no disponemos de una red de transportes que haga llegar nuestros productos. Lógicamente, en el caso del e-commerce, vamos a necesitar claramente de una compañía logística que se dedique a enviar esos productos a los clientes. Ahí es donde juegan, por ejemplo, vamos a tener una compañía que nos provea de todo el sistema informático, de todo el mantenimiento de plataformas y demás. Ahí vamos a contar con una serie de socios que van a traspasar el concepto tradicional de cliente-proveedor y que realmente se van a convertir en unas alianzas estratégicas que hay que tener muy en cuenta para evaluar el modelo de forma global y ver cuál va a ser sus posibilidades reales de éxito. Como digo, es un caso muy típico en los modelos basados en el comercio electrónico, donde nosotros nos esforzamos por mantener una web interesante, que el usuario tenga una estupenda experiencia, pero debemos confiar en un tercero para hacer llegar los productos al cliente. Es uno de los ejemplos más evidentes. Y por último, para cerrar un poco el mapa de los elementos del modelo, como digo, son nueve elementos los que estamos viendo. Está la estructura de costes. Todo aquello que hacemos básicamente va a tener un coste, va a haber un coste de marketing, un coste de comunicación, costes de producción. Tendremos que ver qué prioridades tienen esos costes, si son fijos, si son variables, un poco cómo se comportan, porque poder afrontar esos costes son los que nos van a dar precisamente la posibilidad de que nuestra empresa sobreviva o no sobreviva, de que todo este modelo sea coherente o no sea coherente. Al final, si con todos estos elementos integrados no conseguimos unos ingresos que superen a los costes que estamos teniendo, toda la estrategia que hemos desplegado pues no servirá absolutamente para nada, lógicamente. Resumiendo un poquito lo que hemos visto, una propuesta de valor llega a un determinado segmento de clientes a través de unos canales donde se establecen una serie de relaciones. Eso nos provoca unos ingresos y para conseguir todo esto tenemos que poner en marcha unas actividades clave que implican unos recursos y muy probablemente una red de colaboradores externos, que todo ello hará que esté soportado por una estructura de costes que tenga que ser coherente con todo lo demás. Aquí se resume un poquito los elementos de un modelo de negocio que tenemos que tener muy en cuenta y que ahora enseguida veremos en un ejemplo reciente, pues cómo abordarlo para hacer un estudio estratégico de todo esto y realmente ver para qué sirve, ¿no? Esto, básicamente lo que pretendíamos aquí con esta diapositiva que se ve un poco mal era ver que los 9 modelos recogen el esquema básico de a la parte izquierda cómo hacemos las cosas, cuál es nuestra manera de funcionar, qué es lo que estamos haciendo, sería nuestra propuesta de negocio, quién o para quién son nuestros usuarios y la manera de comunicarnos con ellos y cuánto nos cuesta y cuánto ganamos es la parte inferior en la que se apoya todo esto. Trataba de en esta diapositiva se trataba de ver un poco pues cómo al final los 9 elementos del modelo de negocio responden a una estructura también clásica, ampliada, de cómo estudiar estratégicamente una empresa. Como os decía, esto realmente sirve tanto para empresas que están empezando, donde estamos intentando establecer un modelo de negocio que permita que esa idea estupenda que tuvimos en su momento avance, como para empresas que están funcionando y que en un momento dado se replantean, bueno, ¿qué tengo que hacer o qué teclas debo tocar para orientarme mejor o para
para cambiar o para mejorar ciertas cosas. Voy a explicaros muy brevemente un ejemplo en el que estuve trabajando pues, en una asesoría el año pasado, donde era una web de creación de eventos que tenían una estructura informática y una serie de elementos bastante bien desarrollados, pero que no habían conseguido de alguna forma llegar a donde querían. Y utilizamos este tipo de técnica precisamente para hacer un pivotaje y para reestructurar y reenfocar toda la estructura. A ver por qué no carga esto. Vale, bueno, pues este es el modelo, el modelo de negocio, el lienzo de modelo de negocio real que hicimos, donde como veis están las nuevas actividades y donde trabajando con los directivos de la empresa fuimos viendo, pues bueno, cuáles eran los segmentos de mercado, cómo se relacionaban con sus clientes, a través de qué canales, cuál era su propuesta de valor, cómo pretendíamos cambiar esa propuesta de valor. Y a partir de aquí trabajamos básicamente sobre 4 áreas, ¿no? En primer lugar, lo que hicimos fue algo que siempre os recomiendo a la hora de trabajar en este tipo de elementos estratégicos. Es fundamental preguntar al cliente y saber qué es lo que el cliente quiere, de la manera que sea, de forma directa o de forma indirecta a través de Internet. Entonces, lo que hicimos fue precisamente probar cosas con los clientes, con diferentes segmentos, probar formas de relaciones y probar diferentes elementos con distintos precios para testearlo en clientes y saber por dónde teníamos que ir. Fuimos a ver cuáles son las actividades y los recursos clave de la empresa, precisamente para modificar la estructura de cómo estaba funcionando la compañía, que fue otro de los aspectos en los que incidimos. Pido disculpas porque tarden un poquito en cargar, pero es momentáneo. Después trabajamos sobre toda la estructura de costes para ver ese pivotaje que queríamos hacer, cuánto nos iba a costar. Y por último, bueno, pues por último lo que hicimos, vamos a ver si carga. Por último, como os decía, lo que hicimos fue con esos elementos establecer un plan comercial que realmente era necesario pues para hacer el pivotaje que necesitábamos y convertir un producto que teníamos con con unos elementos del modelo muy bien desarrollados. Precisamente tocamos los modelos que estaban peor desarrollados pues para precisamente eso, ¿no? Para poder pivotar y convertir un modelo poco eficiente en un modelo más y mejor enfocado. No sé si estás por ahí, Miquel, y puedes ver por qué esto no carga, pero queremos que vaya un poquito más rápido. Sí, yo sí que veo en el momento que pasas, a mí sí me carga. Lo que pasa es que hay veces que llega con un poquito de retraso, pero no te preocupes, ¿eh? Vale, de acuerdo. Bueno, pues como os decía, lo anterior era un resumen. Vamos a pasar directamente al segundo bloque, que son donde os quería hablar de algunos modelos de negocio que funcionan en Internet, algunos modelos distintos. Un modelo fundamental que seguramente todos conocéis, el modelo freemium, palabra que viene pues lógicamente de premium y de free, ¿no? De libre y de pago. Se trata de combinar en una propuesta de valor elementos gratuitos y elementos por los que el cliente va a pagar. Todo esto es un modelo de los más desarrollados en estos últimos años, pero me gustaría llamar la atención sobre un punto clave que ha hecho que muchísimas empresas que querían funcionar con este modelo no hayan conseguido hacerlo tan bien como querían, precisamente por la dificultad de establecer ese salto entre qué damos gratis y qué estamos dando a cambio de dinero. Ahí hay un matiz muy importante y tenemos que ser capaces de encontrarlo bien. Pues bueno, hay muchísimos ejemplos, como puede ser no sé, recientemente Spotify o modelos, no sé, multitud de páginas que nos ofrecen un servicio gratis y que muchas veces pues el servicio de pago como Dropbox, por ejemplo, nos puede interesar porque bueno, pues nos permite tener un sistema de almacenamiento mayor y demás. Es fundamental establecer ese salto entre lo gratis y lo de pago y que realmente sea percibido como como un valor añadido importante. Si no, el modelo no tiene ningún sentido.
Modelos que recogen, voy un poquito más rápido si me perdonáis, modelos que recogen pues esquemas de negocio tradicionales, simplemente pues por estar en un directorio pagamos o por acceder a una serie de datos, normalmente que se utiliza mucho para ver datos de empresas, pues para poder consultar una serie de datos de financieros de empresas, pues pagamos una cantidad a unos gestores de base de datos. Subastas, pues aunque no es el único caso, todo el mundo ha entrado en eBay alguna vez y sabe cómo funciona, con lo cual, pues bueno, es un modelo también donde se establece el precio en base a una subasta y el proveedor del servicio pues se queda con un porcentaje. E-commerce. Este es el modelo en el que más incidimos en la clase dentro del posgrado en e-commerce multicanal, donde hablamos, pues básicamente el e-commerce es aplicar el concepto de venta en tienda a las posibilidades que nos ofrece Internet. Básicamente tenemos dos maneras que desde fuera pueden parecer parecidas, es funcionar con y sin almacén, ¿no? Pues no tiene absolutamente nada que ver. La tienda tradicional que abre una página web se va a beneficiar lógicamente de ese almacén, de ese sistema de almacenaje logístico que ya tiene y va a funcionar con él, o además de va a tener una posibilidad de tener solamente en su plataforma una serie de productos y que sea un tercero, como decíamos, la parte derecha del lienzo en alianzas estratégicas, quien se encargue de distribuir eso y de hacérselo llegar al cliente. Ahí dentro del posgrado hablamos de conceptos como el dropshipping, por ejemplo, pues que es precisamente eso, ¿no? Como yo monto mi página y voy a un tercero que incluso es quien me provee y quien del catálogo, y yo de lo que me encargo es de generar una experiencia de usuario interesante para mis clientes. La venta de contenidos, probablemente poco que decir aquí, probablemente sea el gran marginado desde que llegó Internet. Lo he intentado muchísimo, sobre todo en prensa, ejemplos como El País en España o otros periódicos en Estados Unidos, en América Latina, donde se pretendía que el cliente pagase por una serie de contenidos. Al final Internet ofrece una gran cantidad de contenidos gratis. Otra cosa es que esos contenidos sean de calidad, lógicamente está el criterio de cada uno. Pero la venta de contenidos probablemente sea uno de los grandes marginados y una de las mayores dificultades, como vender contenido a través de Internet. Un modelo interesante es el software as a service, el software como servicio, que está pues, en los últimos años entrado en una fase de desarrollo muy grande por todo el desarrollo que ha habido en cloud computing y en todos los sistemas pues, de gestión de datos y de almacenamiento en la red, que permite pues que ya no haya que instalarse una serie de sistemas en nuestros ordenadores, sino que simplemente accedemos a una red y ahí están los programas funcionando, ¿no? Un sistema muy interesante y que va a tener muchísimo desarrollo, que ya lo está teniendo y que va a tener muchísimo desarrollo en nuestro años. La publicidad en Internet también es uno de los sectores en donde más, con los que más se ha cebado los cambios en estos últimos años. La publicidad ha sufrido una transformación brutal desde la aparición de Internet. Os pongo aquí la palabra monetización porque muchas veces es muy difícil conseguir, los modelos publicitarios se han venido abajo y ahora mismo pues estamos ante otras formas distintas de comunicar, otras formas de hacer publicidad y eso pues ha habido que entenderlo en el sector, como que yo conozco bastante bien porque llevo trabajando en mucho tiempo. Y bueno, simplemente pues hay quien ha sabido adaptarse mejor que otros, ¿no? Una serie de elementos de conceptos que se estudian en la clase que imparto, pues son el coste por mil, el coste por clic, coste de adquisición y el coste por lead. Son diferentes formas de ver cómo esa publicidad pues va a generar ingresos en Internet. Como os decía, hay más modelos, pero bueno, de alguna forma estos que hemos recogido aquí, estos 7 modelos, son modelos que tienen mucha importancia cuando estamos trabajando en Internet. En especial yo me quedaría con el mundo del e-commerce y con el mundo freemium, como vamos a ver ahora mismo en un ejemplo al finalizar la clase. Quería hacer también muy brevemente, sin entrar en consideraciones muy filosóficas, una forma de clasificar los modelos de negocio en Internet es a través de esa direccionalidad, como de dónde parte el producto o servicio y hacia quién llega, ¿no? Hacia quién lo consume. El B2C es el esquema tradicional, hay una empresa que es el business y hay un consumidor, y entonces pues esa empresa se dedica a hacer llegar productos o servicios a un consumidor. Es
la forma clásica de toda la vida del marketing de los últimos años y requiere precisamente eso, ¿no? De estrategias de marketing y de comunicación pues más parecidas a lo que hemos venido viendo desde que se inventó el marketing prácticamente. El business to business, en ese momento se establece una relación entre dos empresas que se necesitan de alguna forma, cliente-proveedor, y muchas veces el flujo se puede invertir. La aproximación, tanto a nivel de comunicación como de marketing, como de o sea, los elementos de los modelos que se engloban dentro del B2B, no tienen absolutamente nada que ver, ni la relación con los clientes, ni las relaciones que se establecen, ni muchas veces los recursos, las infraestructuras clave, las actividades clave, los precios, no tienen nada que ver. Muchas veces pues estas plataformas, estos esquemas se apoyan en plataformas donde las empresas interaccionan entre sí y llevan a cabo pues las transacciones que necesitan para su funcionamiento habitual. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es una de las preguntas que hacemos dentro de esta clase de modelos de negocio en el programa de e-commerce, que precisamente trata de eso, ¿no? De reenfocar una estructura de una empresa de B2B a B2C o al revés, ¿no? ¿Qué elementos del modelo de negocio son aquellos donde nos tenemos que fijar a la hora de reorientar o simplemente de abrir un canal distinto? Nosotros podemos tener una tienda de consumo y en un momento dado decidir enfocarnos al B2B. ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Es uno de los casos que vemos que creo que da bastante juego. Cuando, gracias a través de Internet, las relaciones no son entre empresa y cliente, sino que se establecen entre dos consumidores, donde, por ejemplo, pues, como veíamos antes dentro del modelo de subastas, estábamos hablando de eBay, donde también podemos hablar pues, de sistemas como las páginas amarillas, donde hay segunda mano, donde hay particulares que venden a particulares. Y dentro de eso, los sistemas peer-to-peer, que tristemente están asociados a temas de descargas ilegales y demás, pero que no tienen por qué. Realmente son sistemas donde dos iguales se conectan para intercambiar una serie de cosas que siempre y cuando el contenido de derechos de autor esté resuelto, pues son sistemas absolutamente legales y que no tienen ningún problema. Una direccionalidad curiosa es cuando se invierte el business to consumer, el B2C se invierte y de alguna forma es el cliente quien decide o quien marca. Es una página, hay un ejemplo muy típico, probablemente pionero, que es Priceline, que os invito a que deis una vuelta para ver cómo funciona, donde una de las formas de funcionar de Priceline precisamente es eso, que uno entra y decide qué precio quiere pagar, por qué tipo de servicio, y la página nos encuentra diferentes proveedores que pueden o no darnos el servicio al precio que estamos buscando. Enfocado, y también lo vemos dentro del programa, para todo lo que es el mundo móvil, pues precisamente son evoluciones y adaptaciones de esos modelos de negocio tradicionales o más extendidos a los canales, precisamente los canales mobile, que al fin y al cabo pues es el que más crecimiento está experimentando en los últimos años, porque al fin y al cabo todo el mundo nos levantamos con el móvil en la mano y nos acostamos con él prácticamente, y cada vez más son las transacciones que estamos haciendo con el móvil. Se espera un crecimiento en este sentido, que la balanza se desvíe hacia el mundo móvil de forma drástica en los próximos años, con lo cual ver cómo incidimos en esos modelos de negocio y los adaptamos a estos nuevos canales, pues es un trabajo muy interesante. Y para terminar, dentro de modelos de negocio, hacemos una clasificación, una serie de agrupaciones en patrones, diferentes patrones que responden y que, bueno, que hay diferentes modelos de negocio, pero que responden a un tipo de patrón. Y uno de los patrones que en el mundo del e-commerce tiene una importancia, creemos, bastante interesante es el patrón de la larga cola, del long tail. Para entender el long tail, hay que entender un poquito el concepto de Pareto, donde tradicionalmente, tanto en economía como en ventas, se dice que un 80% de los productos, un 80% perdón, que un 20% de los productos o un 20% de los clientes nos da un 80% de las ventas. Es una ley de los años, creo, 50, que formuló Pareto, donde decía que las empresas deben centrarse precisamente
en ese 20% de su mercado que le produce un 80% de sus beneficios. De lo que estamos hablando cuando hablamos de long tail es precisamente de todo lo contrario, de centrarnos en esa cola que queda, que en un negocio tradicional pues es muy difícil de conseguir. Nosotros si tenemos, por ejemplo, un negocio de ferretería, pues habrá probablemente unos productos que son los que más vendemos y los que más negocio nos dan, y será en conseguir los mejores proveedores, los mejores precios y los mejores servicios en esta parte donde los esfuerzos que hagamos nos van a recompensar mejor, porque no vamos a tener ni tiempo ni espacio físico para atender a todo esto. Pero gracias a Internet resulta que sí podemos, por ejemplo, Amazon es un ejemplo muy claro, ¿no? En Amazon podemos encontrar prácticamente de todo y podemos dedicarnos a vender un montón de cosas que hacen que muchas ventas pequeñas de muchos productos distintos y de muchos servicios diferentes al final nos hagan un volumen de negocio muy interesante que solo tiene sentido porque hemos encontrado una manera de hacerlo llegar al cliente que es Internet. Para eso, pues el modelo o el esquema de modelo que mejor se adapta a este tipo de patrones, como es el long tail, pues es un modelo freemium. Si no somos capaces de retener en nuestra página mediante servicios gratis y productos gratis a un consumidor, difícilmente vamos a ser capaces de que ese consumidor llegue a estos pequeños servicios que al final, sumando todos esos poquitos, nos van a dar una cifra de negocio muy interesante. Como os digo, Jeff Bezos de Amazon lo entendió muy bien y al fin y al cabo pues es una de las fuertes de su modelo. Pues creo que ya vamos llegando poco a poco al final. A mí se me ha hecho muy rápido, la verdad. Entonces, pues os quería simplemente llamar la atención sobre todo esto que hemos visto así de una forma un poquito atropellada igual, o porque quizá he querido daros demasiada información en poco tiempo y demasiados ejemplos. Para mí la clave en todo esto es ver que, como decíamos al principio, de una gran idea, el 90% de los casos se queda en eso, una idea estupenda y que puede llenar libros, pero que al final no genera absolutamente nada. Si no somos capaces de transformar una idea en un buen modelo de negocio, no vamos a ser capaces de precisamente esa idea estupenda que hemos tenido, explotarla. Para ello, ¿cuáles son las claves? Elegir y construir cuál es el modelo de negocio que mejor se adapta a lo que queremos hacer. Como os decía, para ello es fundamental preguntar a los clientes, darse a conocer en círculos pues, de emprendedores, en conferencias, en encuentros en emprendedores y demás. Y sobre todo contar con ayuda, si no lo somos, contar con ayuda de expertos en el sector que nos puedan orientar y hacer que trabajemos en esas áreas del modelo que son las clave para conseguir un modelo coherente. Sobre todo el modelo es fundamental que sea coherente. No sirve de nada tener una buena experiencia de cliente si el servicio postventa es malo, si nuestros costes son elevados o si no somos capaces de vender a un precio que nos dé una buena rentabilidad. Todo al final tiene que estar armado y soportado de manera coherente. Y otra idea que os quería dar, que muchas veces parece que todos estos estudios de estrategia pues que se hacen en los planes de negocio, que se hacen al principio para, a través de una idea, intentar conseguir un inversor, en una ronda y demás, y que una vez que se hace ya pues se mete en un cajón y se olvida. Error. Esto es una herramienta de estrategia con mayúsculas, y periódicamente en la configuración de los planes estratégicos hay que hablar de esto, hay que replantearse qué es lo que está funcionando, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho menos bien, y precisamente establecer un bucle ahí de evolución que permita pues al final que nuestra trayectoria empresarial obedezca a una estrategia y que no vayamos por ahí pues improvisando y haciendo cualquier cosa, porque va a ser mucho más difícil conseguir el éxito si tenemos una estrategia definida apoyada en un buen modelo de negocio. Y hasta aquí he hablado yo. A partir de ahora, si tenéis cualquier tipo de duda, pregunta o demás, estaré encantado, tanto yo como en lo que pueda, como Miquel, en solucionar vuestras dudas. Muchísimas gracias.